Pero, me informa, señor director, vamos a retornar a la comisión Lavallato, al hemiciclo principal. Adelante, por favor. Al tema de Lavallato. Muy buenas tardes. Muchísimas gracias, Presidenta, por la invitación. Les agradezco la oportunidad para dirigirme a esta importante comisión investigadora para aclarar cualquier tema referente a la actuación de la Contraloría General de la República, institución a la cual le envío mis más afectuosos saludos y a disposición para explicar la actuación de dicha institución que dirigí durante los años desde el 2009 al 2016, de mayo a mayo. Si me permiten, voy a hacer una rápida presentación. Consideré importante, Presidenta, repetir la presentación que hice como Contralor General de la República en el año 2015 a la comisión que dirigió el congresista Pari, donde describe rápidamente la actuación de la Contraloría General de la República en relación a las empresas, las auditorías realizadas y la acción de control realizadas a las empresas brasileñas. Por favor. Siguiente, por favor. Esta es una lámina donde muestra las inversiones realizadas por las empresas brasileñas del año 2004 a 2015, sumando un total de 17.337 millones en 42 proyectos de los años 2004 hasta el 2015. Multiplicado por 3.3 son aproximadamente más de 55.000 millones de soles en valores referenciales, no son los valores ejecutados realmente. Siguiente, por favor. Los proyectos ejecutados que vamos a ver rápidamente están distribuidos por cada una de las empresas brasileras. Obviamente la empresa Odebrecht es la que mayor inversión tuvo a su cargo, en proyectos como el gasoducto surperuano por 7.000 millones, proyecto Chavimochic por 715 millones de dólares, todas las cifras están en dólares, la carretera Camaná-Quilca, 172 millones, hay una columna donde aparecen los concedentes, las vías nuevas de Lima, está también la vía Costa Verde, el tramo del Callao, 112 millones, son 6 páginas de inversiones realizadas por dicha empresa, proyecto Irrigación Olmos, el metro, la carretera Callejón de Huaylas Chacas, las IRSA, Sistema de Agua Potable, las IRSA Sur, tramo 3, IRSA Sur, tramo 2, siguiente por favor, la avenida Néstor Gambetta, ya estamos ahora con Andrade Gutiérrez. Andrade Gutiérrez lideró las obras de Néstor Gambetta, la carretera Huaura, la avenida Néstor Gambetta en Callao, otro tramo, la carretera Tingo María Pucallpa, siguiente. Aquí a esta empresa brasileña se lo tardaron más o menos inversiones por 1.200 millones de dólares, siguiente. Queiroz Galbao participó también en Gambetta, en la carretera Yauri, la carretera Chongoyape, siguiente. Néstor Gambetta también más o menos, Queiroz Galbao invirtió más o menos 1.000 millones de dólares, siguiente. Camargo Correa, siguiente por favor. Camargo Correa también casi 1.000 millones de dólares en las obras que están ahí descritas, también participó en las IRSAs. Tenemos a OAS con el Hospital Lorena, Centro de Convenciones de Lima, la carretera Camaná-Quilca, siguiente. En el caso de la constructora OAS también tuvo a su cargo la carretera Lima-Canta, La Viuda, proyecto Línea Amarilla, trasvase del proyecto de Vibración Huaracocha. En el caso de
De OA se invirtieron más o menos 1.200 millones de dólares. Siguiente, por favor. Aquí hay una empresa que es poco conocida, es también brasilera, Patac Tucumán Forestolo, realizó una obra relativamente pequeña de 80 millones de dólares de la concesión de terminal pequeña, digo, en relación al resto de las empresas brasileñas. Siguiente, por favor. Bueno, la primera parte es lo que nosotros identificamos como proyectos que se le otorgaron a estas empresas brasileras. Vale destacar que estas empresas brasileras fueron parte del análisis de riesgo general que realizó la Contraloría con el propósito de seguir de cerca el desarrollo, la promoción, el desarrollo, ejecución y cierre de las obras a través de las unidades de auditoría de obras, de megaproyectos. Desde que yo llegué siempre había una división encargada de las auditorías de los megaproyectos. Se ha mencionado también que la Contraloría carecía de ingenieros. En realidad la Contraloría tenía en proporción con relación al total de la fuerza laboral de la Contraloría, había un número importante de ingenieros que estaban dirigidos en estas obras. Las auditorías realizadas por la Contraloría, los equipos eran multifuncionales, ingenieros, abogados, contadores, con el propósito de identificar y hacer cumplir la labor de la institución. Todos sabemos que la Contraloría tiene varias facultades, pero es bueno describir que el control previo, el control simultáneo y el control posterior son principalmente las actividades que realiza la institución. En las dos primeras, el control previo y el control simultáneo son actividades de control destinadas a proveer recomendaciones de carácter administrativo con el propósito de mejorar, y no es vinculante con responsabilidades que sí tiene la auditoría de control posterior. La Contraloría General de la República vincula los resultados con una acción civil o penal en el Ministerio Público o en el Poder Judicial en función de los resultados de una acción de control posterior. Es importante señalar en este momento, Presidenta, que durante los años que estuve a cargo de la institución, obviamente dirigiendo equipos preparados para este tipo de investigaciones y auditorías, se realizó 106 acciones en 38 proyectos, representando el 74% del monto invertido por las empresas brasileras. Esto significa que la muestra que se tomó, o para llamarlo de otra manera, el porcentaje revisado por la Contraloría, desde un punto de vista técnico y de normas internacionales, es bastante elevado. Normalmente las muestras son del 20 o 30%. Por lo tanto, las conclusiones a las que llegamos en ese entonces son bastante sustantivas y reflejan un poco las características con que se ejecutaron estas obras. Aquí vemos en los proyectos de Odebrecht, hemos revisado aproximadamente el 86% de la inversión. Hemos realizado 12 acciones de control posterior, 11 acciones de control simultáneo, 18 de control previo, revisando aproximadamente el 82% de la inversión siguiente. En Andrade Gutiérrez, el 77%, hemos revisado proyectos por un valor de 919 millones en las distintas actividades de control, ¿no? Siempre control previo, simultáneo o posterior. Siguiente, Queiroz de Balbao, igual, 60%, la muestra que hemos revisado. En la siguiente, en el caso de Camargo Correa, hemos revisado casi el 100% de las inversiones de Camargo Correa. Siempre, o sea, no quiero aburrirlos, ustedes sé que tienen la información. Y están todos los proyectos, los montos, y vamos a ver en OAS también el 100%. Y vamos, siguiente, por favor, los casos relevantes.
Regrese, por favor, creo que nos falta una lámina. Está bien. Bien. La anterior. Solamente una pregunta. ¿El Centro de Convenciones de Lima no se ha hecho porque no se había terminado al momento que ustedes están elaborando este informe? ¿O por qué es que no hay control posterior en esa obra? Desde un punto de vista de la labor del control gubernamental, dependiendo de un par de factores. Primero, la disponibilidad de los equipos y segundo, de lo que corresponde hacer en cada momento. En ese momento es muy probable que cuando se estaba desarrollando, yo recuerdo que en el año 2015 todavía estaba en progreso la construcción del centro de convenciones, entonces lo que hacíamos era acompañar a la ejecución para identificar situaciones de riesgo que podrían impedir concluir la obra a satisfacción. Control posterior probablemente se hizo después de mi gestión, o probablemente, no lo sabría decir, pero a esa fecha hicimos control posterior en el Hospital Lorena, que encontramos responsabilidades penales, creo, Carretera Camaná, el hospital, dos controles posteriores, la línea María, control previo y control simultáneo y control posterior. Supongo que habría que averiguar en la Contraloría si es que han hecho algún tipo de control posterior a esa obra en este momento. Siguiente, por favor. Entonces, de acuerdo a la invitación, Presidenta, se me pide informar principalmente sobre 3 proyectos y cualquier otro proyecto que sea de interés de esta comisión. Por lo tanto, dentro de las próximas láminas, que no son más de 30, lo voy a pasar muy rápido, tengo una copia para usted, creo que es importante. También tengo una carta que le quiero entregar, que es la carta que le entregué al presidente de la Comisión Pari, al congresista Pari, donde están todos los proyectos que han sido auditados por la Contraloría relacionados con las empresas brasileras. Pero en esta presentación vamos a ver los resultados. Esta es una carpeta de control 077 de gasoducto subperuano, motivo de la invitación. Simplemente para hacer ágil la reunión, la pérdida, el perjuicio económico detectado por los auditores fue 136 millones. Aquí el caso, digamos que le llamó la atención a la Contraloría fue la separación del segundo postor de una manera irregular, quedando el contratista que ejecutó el gasoducto libre para ganar la buena pro. Hay algunos temas técnicos que lo puedo mencionar. En la etapa de evaluación de postores se descalificó al postor, es la principal razón, digamos, de la supuesta comisión de delito. El sistema de evaluación de propuestas no permitía evaluar la propuesta técnica más conveniente, no había un sistema claro. En el contrato se incluyeron modificaciones que permitían cambiar después de 10 años al operador calificado, es un tema extraño también que nos llamó la atención. Los valores de reserva de gas y demanda no estaban debidamente sustentados, eso también ha salido mucho en los medios, lo cual no se sabía la rentabilidad en sí del gasoducto, pues si no se conocía la demanda de la reserva de gas y también conocíamos la demanda futura, era difícil cuantificar, digamos, el tamaño de la inversión. Pero en estricto rigor, los 136 millones de soles es, digamos, la diferencia que hubiera ahorrado el Estado de haberse mantenido el segundo postor en el proceso. Cabe indicar, no lo mencioné en la presentación, pero quisiera mencionarlo, que el segundo postor fue al Poder Judicial y ganó el juicio al Estado peruano por ese acontecimiento. Creo que había que averiguar el nombre, no me acuerdo, creo que fue Suez, una compañía francesa, otro consorcio. Pero es importante destacar, están las noticias, no lo tengo acá. Siguiente lámina, por favor. Entonces, en cuanto al metro, en el metro hicimos varias auditorías. 7 para ser más exactos. Y en esta lámina muestro solamente las de control posterior.
como bien se mencionó, estaba escuchando la presentación anterior, el valor referencial del tren, tramo 1, de Villa El Salvador a la Avenida Grau, costaba o costaría, debería haber costado 410 millones de dólares, y en la siguiente lámina, por favor, caballero, encontramos una serie de irregularidades que sumaron en total pérdidas para el Estado peruano por 111 millones de dólares. Entonces, esta auditoría se determinaron responsabilidades de carácter penal contra el director ejecutivo y su equipo, que está mostrado en la lámina. Hicimos una denuncia penal, denuncia civil y administrativas. A ver, aquí yo recuerdo, son varios los problemas. Hay uno que me llamó mucho la atención, es que hubieron, por ejemplo, penalidades que no se cobraron por 50 millones de dólares. Siguiente, por favor. Entonces, la carretera Chacas, esta es una obra del gobierno regional de Ancash. Hace poco el fiscal a cargo de la investigación descubrió que hubo una coima. Esta noticia fue difundida hace no más de un mes, Presidenta. O sea, descubrió taxativamente, fehacientemente, que hubo un flujo de dinero irregular. Pero nosotros ya en el año 2014 habíamos denunciado al presidente regional por las irregularidades de este importante proyecto de la región, en donde obviamente encontramos sobrevaluaciones, problemas que generaron mayores costos al gobierno regional, o sea, al Estado peruano, por 58 millones de soles. Hay una relación directa en relación a algo que se repite en las investigaciones de la Contraloría relacionadas con las empresas brasileras, que la mayoría estaban sobrevaluadas. Habían problemas de sobrevaluación e irregularidades que hacían que los montos superaran a los valores referenciales. Habían pagos extraordinarios, habían penalidades no cobradas. Se notaba en promedio, vamos a ver que la característica se repite, es que habían condonaciones de deudas, condonaciones de penalidades o adicionales que no estaban debidamente sustentadas ni técnica ni económicamente. En el caso de la carretera Chacas, que es un caso emblemático en la región, obviamente están denunciados el presidente regional, el gerente de infraestructura, de administración, todo el equipo relacionado con la obra. Por ejemplo, fíjense, hay un punto, el punto 2 del detalle del caso, que se entregó irregularmente adelanto de materiales y ampliaciones de plazos adicionales de obra y valorizaciones improcedentes por 27 millones de soles. Es decir, eran irregularidades que seguramente para aquellos que las estaban cometiendo creían que no se iban a detectar. Pero las evidencias encontradas mostran que solamente en ese capítulo, ¿no? En ese capítulo habían adelantos y materiales que estaban fuera de contrato. No se cobraron penalidades. Fíjense, esta es una característica. O sea, las obras o sea, los contratos indicaban condiciones de ejecución de penalidades y muchas de ellas no se cobran, por alguna razón que luego, bueno, al final de la investigación, Presidenta, creo que va a quedar claro las razones por las cuales ocurrieron estos temas. Y la primera, falta de disponibilidad de los terrenos, generaron gastos generales y pagos adicionales por 21 millones de soles. Siguiente, por favor. Gambetta. Esta fue una carpeta de control, la entidad ejecutora, el Gobierno Regional del Callao, quien la realizó, el Consorcio Nueva Gambetta, es decir, con la constructora Queiroz Galbao y en asociación con la constructora Andrade Gutiérrez, un proyecto de más de 100 millones de dólares. Siguiente, por favor.
encontramos una serie de irregularidades que generaron un perjuicio económico al Estado peruano por 55 millones de soles. Hay otro dato importante. Cuando nosotros hemos realizado muchísimas auditorías, y hay alguna proporción, cuando encontramos irregularidades, Presidenta, los problemas van en directa proporción al tamaño de la obra. Mientras más grande la obra, las irregularidades y los perjuicios económicos son mayores. Teniendo un porcentaje, un promedio, por ejemplo, 55 millones de soles de 350, es un promedio de 15% de sobrevaluación. La responsabilidad penal se denunció penalmente al presidente regional, al gerente general regional, gerente regional de infraestructura. Esto fue en el año, perdón, ¿puede regresar? Esto fue la carpeta fue entregada en noviembre del 2015 a la Fiscalía Supraprovincial de Delitos de Corrupción. Siguiente, creo que ahí está, primera Fiscalía Provincial, perdón, titular. Estas láminas son más o menos, tratan de mostrar el caso y también quiénes han sido denunciados y a dónde fue a parar la denuncia. Siguiente. Proyecto Alto Piura, un proyecto, la construcción de la presa Tronera del Sur, los responsables con el Camargo Correa en asociación con Motlima Consultores, un proyecto importante, casi 500 millones de soles, y fíjese otra vez, el perjuicio económico encontrado en expedientes técnicos deficientes, modificaciones al contrato. Hay un tema interesante aquí, las modificaciones al contrato, adendas en algunos casos o modificaciones en su esencia, se hacen posteriormente al proceso de licitación. ¿Cuál es el argumento? La ley de contrataciones y las normas vigentes cuidan muchísimo el proceso de selección con el propósito de que quede claro cuáles son las condiciones por las cuales ha ganado. Sin embargo, con posterioridad a la entrega de la Buenapro, pasan algunos meses y luego van apareciendo gastos adicionales. Si esos gastos se prevén en la licitación, probablemente no gana el postor ganador, porque las condiciones hubieran sido más transparentes en su momento. Porque, por ejemplo, en el caso del tren, que estuvo discutiendo hace un momento con la invitada anterior, se aumentó la resistencia sísmica de las columnas de un tramo. Para resistir un terremoto de 8 grados, 8.3, lo subieron a 9.3. Eso lo autorizó el señor Plasencia con su equipo, pero esa condición no estaba en las bases. Por lo tanto, que si hubiera estado en las bases, el otro proveedor que de repente hubiera